En el programa de hoy, este viernes inicia el cese del fuego en Gaza. Los residentes vuelven a sus hogares y en 72 horas se espera la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos. La líder opositora venezolana María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025. El Congreso del Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral para gobernar. Más de 700.000 fieles en Brasil participan en la peregrinación más grande de América en honor a San Francisco de Asís. A punto de morir, una joven vive una conversión que hoy inspira a otros a seguir a Dios. Hola Natalie, terminando la semana. Terminamos la semana, Ed, y lo hacemos con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Gaza, cuya población despertó entre escombros y esperanza con la puesta en marcha del acuerdo histórico de alto el fuego después de 2 años de guerra. Miles de familias palestinas regresan a lo que queda de sus hogares en Gaza y en Israel. Familiares de los rehenes esperan el retorno de sus seres queridos. Veamos lo último. Edificios destruidos a su alrededor. Los palestinos regresan a sus hogares en el sur de Gaza tras el cese del fuego desde el mediodía. Solo queremos que la tregua dure. Eso es lo que deseamos. Basta de desplazamiento. Estamos agotados. Vinimos a ver nuestra casa y encontramos un lugar irreconocible en un pueblo inidentificable. La destrucción está por todas partes. El ejército israelí se retiró a las posiciones acordadas dentro de Gaza. Advirtieron a la población no acercarse, informa Associated Press. En la víspera, el gobierno israelí aprobó el acuerdo entre Israel y Hamás para el alto el fuego y la liberación de los rehenes por presos palestinos. Luchamos durante estos 2 años para lograr nuestros objetivos de guerra, y uno de ellos era el retorno de los rehenes, todos los rehenes, vivos y muertos, y estamos a punto de lograrlo. En 72 horas se espera la liberación de 20 rehenes vivos y 28 fallecidos a cambio de 1.950 prisioneros palestinos, según el gobierno estadounidense. Se retoma el ingreso a Gaza de ayuda humanitaria sin restricciones. El principal negociador de Hamás expuso el jueves que recibieron garantías de los mediadores para asegurar el alto el fuego y el futuro de Palestina. Seguiremos trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes, trabajando para lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, permitiéndole determinar su propio destino y ejercer sus derechos. Esto continuará hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como su capital. Este viernes en Tel Aviv, oración por la pronta liberación de los rehenes. Por la noche, felicidad y agradecimiento. Cuando pienso en el abrazo que recibirán y recuerdo el abrazo que recibí de toda la nación al regresar, que me dio la fuerza para empezar de nuevo, sé que este abrazo y este amor también los fortalecerán, los ayudarán a empezar a recuperarse. Con toda la alegría, con toda la felicidad, de verdad tengo que decirles, por favor, que aún no ha terminado. Sigamos rezando, sigamos enviando energía, sigamos luchando hasta que todos los rehenes regresen. En Gaza, más desplazados en pleno regreso. Por otro lado, el Papa León XIV destacó el papel de los corresponsales de guerra. Este jueves se reunió con periodistas de agencias de noticias internacionales reunidos en Roma. Según Associated Press, reiteró su llamado a la liberación de los periodistas encarcelados y afirmó que el periodismo nunca puede considerarse un delito, sino un derecho que debe ser protegido y defendido. Reconoció la doble crisis que afecta a la industria periodística, sostenibilidad económica y la crisis de información, donde los consumidores son cada vez más incapaces de distinguir entre la realidad y la ficción. Afirmó la necesidad de medios de comunicación libres, independientes y objetivos durante la reunión con ejecutivos del consorcio internacional Minds de agencias de noticias internacionales. Escuchemos qué más dijo sobre la prensa y la guerra. Ci sono reporter
Cada día los periodistas se arriesgan para que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. Y en tiempos como los nuestros, marcados por un conflicto violento generalizado, muchos caen en el campo, víctimas de la guerra y de la ideología de la guerra, que pretende impedir que los periodistas estén ahí. No debemos olvidarlos. Y si hoy sabemos lo que ha sucedido en Gaza, Ucrania y todas las demás tierras ensangrentadas por las bombas, se lo debemos en gran parte a ellos. Pero esos testimonios extremos son la culminación del esfuerzo diario de muchos que trabajan para garantizar que la información no se vea contaminada por otros fines, contrarios a la verdad y a la dignidad de la persona. Llevamos nuestra atención a Venezuela. La líder de la oposición, María Corina Machado, fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia en el país. Nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez, nos cuenta. Hello. Aquí el momento en que el director del Instituto Nobel de Noruega le da la noticia a María Corina Machado por teléfono esta mañana. Yes, María Corina. Sí, María Corina, mi nombre es Christian Berg Harviken. Soy el secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo y le llamo para informarle de que en unos minutos se anunciará aquí, en el Instituto Nobel, que se le concederá el Premio Nobel de la Paz 2025. La líder opositora venezolana María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025, según el Comité Noruego del Nobel, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Oh my God. Well, I have no words. Bueno, no tengo palabras. Muchas gracias, pero espero que entiendan que esto es un movimiento, es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona, sin duda, no me lo merezco, Dios mío. Desde su asilo en España, el candidato presidencial de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales de julio de 2024 y aliado cercano a María Corina Machado, Edmundo González, también la felicitó. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? En las calles, los venezolanos reaccionan a la buena noticia. Lo que pasa es que ella hace como las hormiguitas. Mientras más callada es mejor. Cuando vean el efecto, entonces iban a decir, perro, la mujer se de verdad. Lo va a hacer así. Yo sé que sí. Las mujeres somos así. Somos silenciosas, pero cuando hacemos las cosas, sorprendemos. Yo creo que eso va a pasar con María Corina. María Corina Machado tiene 3 hijos y ha afirmado su fe católica en numerosas ocasiones, aunque sostiene posturas liberales en varios temas sociales. Me parece fabuloso, porque es la que nos ha dado, es que ha luchado por todos nosotros, por la libertad, por esta crisis que estamos pasando. En sus redes sociales, Machado dedicó su Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela. También recordó de manera especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos por la paz en el país y en el mundo entero. Diversos medios reportan que el presidente Trump, quien ansiaba este premio, llamó a Machado para felicitarla. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte fue destituida del cargo debido a cuestionamientos a su gestión de la crisis de inseguridad. En los últimos 10 años, el país experimenta renuncias y destituciones en los jefes de Estado. Nuestro corresponsal de Lima, Abel Camasca, nos da los detalles. Por unanimidad, el Congreso del Perú aprobó en la madrugada de este viernes la destitución de la presidenta Dina Boluarte. En la víspera, los parlamentarios presentaron 4 pedidos de vacancia por corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales, supuestas intervenciones estéticas realizadas durante el ejercicio de sus funciones e incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana, lo cual configuró su censura por incapacidad moral permanente para gobernar. Y ella dice que es inocente, que se quede a defenderse, que no se escape, que responda por sus actos. Merece ser vacada esa señora presidenta, merece ser sancionada. En octubre del 2025, Dina Boluarte dio su último mensaje a la nación exponiendo logros en su gobierno. Hemos iniciado el proceso para el desarrollo del puerto de Eten en Lambayeque por la ruta del Papa León XIV.
En forma transitoria, el presidente del Congreso, José Gerí, asume el mandato. Tenemos que tomar acciones inmediatas. José Gerí, de 38 años, es abogado e integrante del partido Somos Perú. Es católico y participó hace unos días en la misa por la nación ante la imagen del Señor de los Milagros. Hasta las elecciones generales de 2026 se le confiere el gobierno transitorio en medio de polémicas por denuncias en su contra por actos de corrupción, que él califica como campañas de desprestigio, informa la BBC. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Nos trasladamos a Bangladesh, en Asia, donde la iglesia de Rosario fue atacada hace poco. 2 personas no identificadas arrojaron bombas caseras al templo ubicado en Dhaka, la capital. No se reportaron heridos, pero el ataque genera gran preocupación entre los fieles, justo antes de la celebración de Nuestra Señora de Rosario, una de las fiestas más importantes para la comunidad católica local. El padre Joyonto Gómez, párroco de la iglesia, expresó su profunda preocupación por el ataque no ocurrido antes. La policía investiga el ataque bajo la ley antiterrorista, mientras la Asociación Cristiana de Bangladesh pide garantías de seguridad. La iglesia de Rosario atiende a unos 12.000 fieles en la zona. Dirigimos la mirada a Brasil, escenario de la mayor peregrinación por San Francisco de Asís en América. Miles cruzaron el país por amor al santo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Fe, amor y devoción marcaron la romería de San Francisco de las Llagas. El pasado fin de semana, cerca de 700.000 personas de todo el nordeste de Brasil viajaron a la ciudad de Canindé para participar en la mayor romería franciscana de las Américas, organizada por el Santuario de San Francisco de las Llagas. La devoción a San Francisco de las Llagas es parte de la vida del pueblo sufrido de la región, que padece sequías y pobreza. Los peregrinos visitaron el santuario durante la fiesta con mucha fe para expresar su amor por el santo y su profunda fe en que él intercede por ellos desde el cielo. San Francisco lo es todo para nosotros. ¡Viva San Francisco! La fe es lo que no se ve, pero se siente, y creo que es lo que todos aquí sentimos por San Francisco. Es aún más conmovedor que entre esta multitud todos quisieran tocar la bandera de San Francisco, y lo logramos. Para mí es como si hubiera recibido sus bendiciones y su respuesta en mi vida. Fueron 11 días de celebración que incluyeron la novena, el rezo del rosario, misas y momentos de adoración. El santuario de San Francisco de las Llagas, custodiado por los franciscanos, recibió a miles de fieles. El rector del santuario, Fray Gilmar, compartió con EWTN Noticias detalles sobre la fiesta. Nuestra celebración de este año coincide con el 800 aniversario del Cántico de las Criaturas. Trabajamos con el siguiente tema, San Francisco, signo de esperanza en el cuidado de la creación. También en sintonía con el año jubilar, Peregrinos de la Esperanza. Todos los devotos de San Francisco de las Llagas están invitados a asumir esta misión de cuidar la naturaleza y a nuestros hermanos. La devoción a San Francisco se transmite de generación en generación. Este romero, ya anciano, aprendió a amar al santo gracias a sus padres y desde los 12 años peregrina cada año al santuario durante la fiesta. Él relata que hace 30 años fue sanado de un aneurisma cerebral tras pedir la intercesión del santo. Eu não estava com medo de morrer, não. Eu digo, se for chamado por ti... No tenía miedo a morir. Pensé que si me llamabas, me iría sin... Y gracias a Dios estoy aquí. No tomo pastillas ni nada. Han pasado 30 años desde que me operaron. Creo que fue un milagro. Todos dicen que fue un milagro. Me encomendé a Francisco y le pedí que rezara a Dios por mí. Só que eu me entreguei a Francisco e pedi a ele que ele rogasse a Deus por mim. María do Carmo todos los años recorre 500 kilómetros para participar de las celebraciones del Santo de Asís. Estoy en Canindé, muy feliz por haber alcanzado las gracias que le pedí a San Francisco. Esta fe nunca termina, pero realmente nunca termina, porque amo a San Francisco.
Não acaba nunca, mas é nunca mesmo. La ciudad de Canindé tiene 70.000 habitantes. El santuario San Francisco de las Llagas es el segundo mayor santuario franciscano del mundo y su presencia ayuda a desarrollar la región. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Cerca, la muerte experimenta una conversión y ahora inspira a otros a seguir a Dios. Una joven comparte su testimonio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy está con nosotros Ariana Valareso, una joven que tras una experiencia cercana a la muerte volvió a la fe católica y su testimonio ha llegado a miles. Ariana, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Natalie. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Cuéntanos, por favor, primero, ¿cómo era tu experiencia antes de empezar en esta vida de la fe católica? Bueno, yo tenía una vida de cara al mundo, como la gran mayoría de personas creo, era una joven centrada en el trabajo, en las cosas de este mundo. Y la verdad es que Dios para mí no era una prioridad, no era lo más importante. A pesar de venir de una familia católica, creyente, me había ido alejando de la fe durante mi juventud. Llegué desde la adolescencia más o menos y bueno, estaba pues en las cosas del mundo, en lo que el mundo te dice que tienes que hacer. Bueno, trabajaba, hacía deporte, era muy importante para mí viajar, mis amigos. Y la verdad es que no tenía a Dios como una prioridad. Y en esa búsqueda de un sentido, en esa búsqueda de encontrar paz, es donde empiezo a entrar por todas las pseudoterapias de la nueva era, empezando por el yoga, el reiki, las constelaciones familiares, regresiones a vidas pasadas, el péndulo, la energía. Yo creía en todo esto de la gran energía cósmica. Y bueno, todo esto culminó ya cuando hice una terapia con ayahuasca, que me recomendó un amigo. Y hice 2 terapias con ayahuasca y la verdad es que eso ya fue como la culminación de toda esta etapa de oscuridad en mi vida. Yo no sabía en esa época lo peligroso que es todo esto, no sabía que todo esto abre puertas realmente a entidades que no son de Dios definitivamente y pues estaba avanzando cada vez más en esto y empecé a sentirme muy mal, empecé a sentirme espiritualmente enferma. Recurrí a mi papá, en ese momento yo ya tenía casi 30 años y mi papá muy sabio me dijo, mira, justo ahorita voy a hacer una consagración a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort y esto es una preparación de 33 días donde uno se va preparando para consagrarte a Jesús, pero por María, por su madre. En ese momento dije, bueno, si es algo de María, tiene que ser bueno. Yo estaba súper alejada de todo, pero dije, ya hagámoslo. Y nos consagramos con los heraldos del Evangelio y a partir de ese momento es que empecé a sentir como algo de paz, algo de esperanza en medio de toda la conmoción espiritual que estaba viviendo y de la oscuridad que yo sentía dentro de mí. ¿Y eso te ayudó a darte cuenta de estas acciones o herramientas que uno usa o que algunas personas usan en la nueva era para alejarte de ellas? Me hizo como un poquito entrar en razón. Me acuerdo que empecé a tener más ganas de acercarme a la iglesia nuevamente. Quería ir a misa, quería confesarme, sentía esta necesidad. Pero claro, el mundo te jala y yo estaba muy metida en todo esto de la nueva era. ¿Qué pasa? Que es justo esa experiencia cercana a la muerte que también te ayuda ya a enfocarte totalmente en Dios, ¿no? A entregarte totalmente a Él. Bueno, cuando doy a luz tuve una septicemia, estuve en la clínica un mes y estuve en coma 2 días porque estaba súper mal y en esos 2 días que estuve en coma es que Dios nuestro Señor, por su misericordia infinita, me permite tener una visión y en esta visión es algo muy largo de contar, pero en resumen es como que soy trasladada a donde yo estaba yendo con mi vida. Algunas personas le llaman el purgatorio, otras personas le llaman mi infierno personal. Es un estado espiritual horrible, que de verdad no se lo deseo a nadie, donde mi alma fue trasladada ahí mientras yo estaba en coma y vi claramente a dónde estaba yo yendo con mi estilo de vida. Vi los pecados, vi todas las miles de almas que estaban, millones de almas que estaban como revolcándose cada una en su pecado y en su mentira.
Era un lugar totalmente oscuro, era un lugar donde no estaba el amor de Dios, donde no había Dios. Y realmente era espantoso, terrorífico. Yo cada vez que lo recuerdo, pues la verdad es que no se lo deseo a nadie. Vi el gran pecado de la lujuria, vi el pecado de la soberbia y así distintos pecados. En ese momento yo todavía era ignorante, pensaba que yo había vivido una muy buena vida, que yo había sido muy buena persona y no entendía por qué estaba ahí hasta que por gracia de Dios comprendí que mi vida había estado dirigida hacia ahí porque no había vivido de cara a Dios. Siempre había estado haciendo todo para mí, por mi soberbia, por mi ego, por mis impulsos, incluso las cosas buenas que había hecho, incluso los actos de bondad o las personas a las que había ayudado en mi vida, nunca había sido por amor a Dios, sino siempre para mí. Y todo eso no tenía valor. Y bueno, entendí claramente que estaba destinada a estar aquí, que no había vuelta atrás. En ese momento, luego de todo lo que había visto en este lugar tan oscuro, es que empiezo a clamar a Dios. Mi alma empieza a clamar a Dios, porque era un lugar espiritual, ¿no? Empiezo a clamar a Dios con todo mi ser por primera vez. Señor, sácame de aquí, por favor, apiádate de mí, Señor. Por favor, yo soy tu hija y te amo, por primera vez. Y el Señor me saca de este lugar y empiezo a elevarme hasta que he llegado a un estado espiritual que yo lo describo como que se me permitió levantar un poquito el velo y empecé a recibir el amor de Dios. Pero el amor más puro, más real, más abrumador que he podido vivir en mi vida. Que no lo vivo en este mundo, que no lo vimos aquí. Solamente se puede comprender cuando uno tenía una experiencia así. Y en ese momento comprendí cuánto Dios me ama, cómo es la misericordia de Dios, y también comprendí que la misericordia de Dios es infinita, pero que su justicia también es infinita. Y en los siguientes meses y años se me empezó a revelar que todo esto sí había sido una visión, todo esto a través de mucha oración y de discernimiento, rezando el rosario todos los días, yendo a los sacramentos, empecé a ir a la misa diaria. ¿Tú te imaginas de la Ariana anterior a ahora? ¿Cómo es la Ariana de ahora? O sea, de hecho hubo un cambio muy fuerte en mi corazón, ¿no? Recuerdo que yo le comenté al cirujano de la clínica y me dijo, esto es un fenómeno de la anestesia. Y empecé a dudar, ¿no? Yo decía, de repente todo esto realmente ha sido la anestesia, ha sido un sueño lindo, pero en mi corazón había habido un cambio tan grande que no cabía duda de que algo había pasado. Lo primero que hice fue empezar a orar en la clínica, a hacer oración profunda, clamando a Dios para que Él me ayude a discernir qué estaba pasando. Y ahí empecé a escuchar la voz del Señor, así como se escucha cuando uno ora. Lo primero que el Señor me dijo fue, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios. Y eso fue lo que Él hizo en mi vida. Él me sanó el cuerpo de esta septicemia, pero también cortó las cadenas que tenía mi corazón. Por eso me liberó, ¿no? Eso fue algo que comprendí después, en los siguientes años. En ese momento no entendía cómo me iba a liberar. En los siguientes 2 o 3 años empezó a liberarme de vicios, de heridas del pasado, heridas de mi niñez. Yo tenía heridas con mi mamá, por ejemplo. Tenía una herida de falta de amor. Yo sentía que había algo que faltaba ahí. Heridas que a veces uno trae incluso desde la infancia. Y el Señor empezó a sanar todo eso, pero eso implicó un cambio de vida radical. La misa diaria, los sacramentos diarios prácticamente, la Eucaristía, la confesión semanal. Empecé a entender la maravilla que son los sacramentos. Yo quería recibir la Eucaristía y quería confesar todo. Cada pecado era correr a confesarme porque quería estar totalmente limpia, ¿no? Y bueno, también implicó cambios de vida porque decidí que quería, pues si me tenía que entregar al Señor, tenía que ser al 100%. Empecé a vivir en castidad, fue difícil porque yo no sabía lo que era la castidad, no tenía idea de que era posible vivir en castidad y que era tan maravilloso. Son casi 8 años que estoy en castidad, es un regalo bellísimo, es una bendición realmente cuando uno lo hace por amor a Dios. Y bueno, todo esto implicó cambios en mi vida, empecé a vivir con mi hija y a pues, tratar de transmitirle también la fe y sobre todo mantener la coherencia. ¿Qué último mensaje podrías dejarle a todos los jóvenes y a todas aquellas personas que también se identifican con tu testimonio? Pues lo primero que les diría es que si yo fui salvada, si yo fui amada, si yo fui perdonada, pues todos podemos ser perdonados. El Señor nos ama
tanto, no nos imaginamos cuánto nos ama. Si supiéramos cuánto nos ama, nuestra vida sería diferente. Viviríamos felices, viviríamos una vida con mucha más esperanza. Yo les diría a los jóvenes, parecería que todo está perdido. Se nos quiere hacer creer que el mundo está perdido, que todo está perdido, pero no. Porque Jesús ya venció y ya compró nuestra libertad en la cruz, y ahora solamente tenemos que mirar a la cruz, con los ojos bien puestos en Jesucristo, con la mirada puesta en Él y con la total y absoluta confianza de que la meta es llegar al cielo, como tú dices, y que la meta es estar gozando del amor de Dios por toda la eternidad, para siempre. Él me lo dijo una vez en oración, es para siempre. La promesa es el cielo y el amor de Dios para siempre. Y todo lo que tengamos que hacer aquí para llegar ahí, pues no es nada. Así que mi mensaje es de esperanza, de alegría, de saber que Dios está con nosotros, que Dios está vivo. Ariana Lorenzo, gracias por tu testimonio hermoso que nos has compartido hoy, y que Dios te siga dando toda la fuerza para seguir luchando hacia ese camino que es el cielo. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Y nos despedimos viendo el regreso de los gazatíes a sus hogares después de 2 años de guerra, y al mismo tiempo, desde Israel, la alegría de los familiares de los rehenes, porque pronto verán a sus seres queridos. Hasta el lunes. אז עם כל השמחה, כל האושר. את הכאב של משפחות הנרצחים, שנאלצות לראות את מי ש...